Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a tener un evento que realmente tiene que ver más que con el tema de las políticas públicas, con el tema de la gestión deportiva. Y recuerden que fue un poco el ejercicio que hicimos de preguntarle a cada uno de los integrantes de este grupo qué temas querían recibir y esa fue la agenda que construimos colectivamente. Hoy el tema va a ser organización de grandes eventos deportivos. Para eso tenemos tres invitados con una gran experiencia en la organización de eventos. Es un tema que particularmente yo también me había agendado, pero viendo los profes que tenemos acá, prefiero hacerme al lado. Creo que hay una experiencia significativa que recorrer. Y para ello, nuestro primer invitado es Luis Carlos Buitrago Echeverry, Manizalita, profesional en la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes, con especialización en Dirección y Gestión Deportiva y especialización en Intervención Integral en el deportista. Él tiene una experiencia inmensa en la parte de organización de eventos, ha estado tanto en Coldeporte Nacional como ahorita como en el Ministerio del Deporte, en la programación de todos los grandes eventos deportivos que nuestro ente rector ha programado. Es docente también en la Universidad Nacional del Deporte, en la Universidad del Quindío, se ha desempeñado en el Instituto Municipal de Deporte y la Recreación de Armenia. Igualmente tenemos a Verónica Velázquez Rodríguez, ella es la secretaria general del Comité Paralímpico Colombiano y hemos querido dar este toque también diferente porque no es lo mismo el montaje de un evento de los deportes convencionales que de los deportes de alguna manera que tienen que ver para las personas en situación de discapacidad y sobre todo para el deporte de alto rendimiento. Verónica es profesional en deportes, dedicó su vida al deporte paralímpico desde el 2007, viene trabajando como metodóloga en el Comité Paralímpico, ahorita es la secretaria general de esta institución, se ha destacado en cada trabajo por su buena relación con los equipos, es coaching de vida, ejecutivo de grupos, además ha obtenido un certificado en programación neurolingüística, y se desempeña también como coach de vida y finanzas personales. El mayor logro que ella expresa es ser una gran mamá. Y tenemos a un compañero igualmente de esta casa, a mi amigo del alma igualmente, a Fernán León Henao Mejía. Él es licenciado en Educación Física, especialista en Administración Deportiva, maestrando en Gestión del Talento Humano, estudiante de Derecho. Actualmente se desempeña como coordinador de Extensión y Relaciones Internacionales del Instituto Universitario de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia. Hace parte del Comité Ejecutivo de la Liga Antioqueña de Voleibol. En su experticia en la organización de eventos, pues tiene varios temas a su haber. Coordinador logístico del programa presidencial Supérate, gerente de la Copa Milo, coordinador internacional del Mundial de Fútbol Sub-20, líder de la Casa Colombia en los Juegos Paralímpicos del 2016, entre otros muchos de los desarrollos académicos. Entonces, por ello, queremos darle la bienvenida a este tema de hoy. O sea, es un tema que realmente es de gran interés para todos los profesionales que estamos en este campo. Vamos a darle entonces entrada a nuestro compañero Luis Carlos Buitrago, quien viene en representación del Ministerio del Deporte en este momento. Luis Carlos, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí, agradecer pues a Pacho, a todos los compañeros de este selecto grupo de políticas públicas del deporte. Un privilegio estar con ustedes en la mañana de hoy compartiendo algo de estos saberes que de alguna forma hemos construido colectivamente con muchos de ustedes a lo largo del devenir de esta historia de los grandes eventos deportivos en Colombia. La fortuna de haber aprendido de todos ustedes su granito para ir construyendo todo ese acervo de experiencia que
que hoy, digamos, nos tiene liderando este tema de los eventos deportivos en el Ministerio del Deporte. Y bueno, la idea es hoy abocarnos un poquito a esa intencionalidad que buscamos con la organización de un evento deportivo, como de alguna u otra forma la idea es interiorizar un poco lo que queremos, lo que buscamos cambiar socialmente dentro de un colectivo en función a que un evento deportivo realmente nos interne en algo que nosotros hemos intentado buscar como una transformación social, que en algún caso puede ser de un colectivo macro o dependiendo de esos usuarios que nosotros queramos establecer el foco, pues puede ser un poco más reducido, pero de alguna u otra forma siempre nos vamos a encontrar en el impacto con una modificación o con una intención social. Yo me voy a permitir entonces presentarles, compartirles un poco esta presentación sobre el plan director y a partir de eso pues podemos comenzar con este conversatorio y ahí pues agradezco entonces a Pacho que de cualquier forma nos ayude si existen algunas preguntas o si quieren intervenir, pues miramos cómo vamos resolviéndolo en la medida que vamos avanzando. Bueno, como ya lo explicó Pacho, mi nombre es Luis Carlos Buitrago Echeverri, yo soy magíster en intervención integral al deportista de la Universidad Autónoma de Manizales, especialista en dirección y gestión deportiva de la Escuela Nacional del Deporte, docente catedrático de organización de eventos deportivos en la Escuela Nacional del Deporte en el momento y actualmente pues en el Ministerio del Deporte coordinando el grupo de juegos y eventos deportivos. La idea es hoy abocarnos un poco al tema del plan director y pensar un poco en esa frase de Vince Lombardi que dice que la medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Y básicamente se integra esto en los eventos o en los grandes eventos deportivos debido a que de alguna forma cuando nosotros estamos pensando en todo lo que implica la planeación de un evento, pues obviamente esto nos tendrá que abocarnos necesariamente y como ya lo ha revisado el Comité Olímpico Internacional en diferentes ocasiones, pues nos tiene que llevar a estudiar muy bien los contextos para saber cuál es el límite de la pretensión que nosotros podemos tener frente a lo que queremos lograr con un evento deportivo en función a esas posibilidades, no solo de transformación social de lo que queremos lograr, sino de los servicios y de todas las características de productos que debemos ofertarle a quienes nos acompañan en un gran evento deportivo. Entonces, digamos que la idea de ese plan director debe surgir específicamente de un gran ideario de transformación. Vamos a ver algunos ejemplos referidos a ello. Eh, nos remitimos un poco, entonces, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en su momento de planeación donde específicamente pues se estaba presentando una realidad sociológica absolutamente compleja con unos incrementos muy grandes en la población, sobre todo infanto-juvenil, de sustancias como el alcohol y básicamente la mayoría de la población en edad productiva envejeciéndose, busque generando entonces que a perspectiva de futuro los jóvenes tuviesen un momento fallido dentro de lo que podía ser la integración social de su país. Es así que cerca del año 2002 a 2003, iniciando la década de los 2000, aparece entonces el ideario de inspirar a la generación y encontraron entonces en el deporte la salida de ello y a partir de eso se comienza todo este trabajo. Digamos entonces que el plan director como tal no es más que un listado de objetivos, de hitos
y de actividades que se refieren al cumplimiento de las tareas específicas del desarrollo de las áreas de servicio dedicadas a la organización de un evento deportivo, y que en ese orden de ideas, ese listado muy menudo, muy concienzudo de cada una de las áreas de responsabilidad, pues tiene que ver con la materialización de esos objetivos que se pretenden en función a una idea rectora que pretende orientar un cambio social dentro de un colectivo a partir de la realización de un gran evento deportivo. Ahí nos vemos en la foto el calendario a Tokio cuando estaban a 157 días, y obviamente como todo ese ideario pues ha intentado mantenerse a pesar de las dificultades de pandemia, y un poco la idea de lo que generó buscar los Juegos Olímpicos para Tokio después de lo que sucedió con las dificultades en la primera década del 2000 con los reactores de Fukuyama, y las dificultades entonces para Japón volver a relacionarse con el mundo y sus posibilidades de negocio y de interrelación con el turismo y con el influjo de visitantes a Tokio, lo que redujo notoriamente sus posibilidades no solo económicas, sino también de integración con el mundo, derivando esto entonces en la necesidad de incluir al deporte como una estrategia de recobrar su forma de relacionarse a través de los Juegos Olímpicos. A partir de esa idea rectora, entonces, comienza toda una estrategia de trabajo. Hablaríamos entonces del plan director, iniciando por una situación social que se requiera modificar, ¿cierto? Implica entonces hacer un análisis muy claro del contexto que están viviendo las sociedades en su momento, qué específicamente puede aportar el deporte a la modificación de los comportamientos de los colectivos. Ahí me recordará y me reforzará Claudia, por ejemplo, que para el desarrollo de los Juegos Mundiales hacia Cali en el año 2013, lo que se pretendía en principio, y la idea rectora que forjó todas las actividades de capacitación y del plan rector y director de esos Juegos, pues tenía que ver específicamente con recobrar el espíritu cívico y la alegría de los caleños, y que esa estrategia fuera mostrada a partir de un civismo que fuese visible por los visitantes foráneos, para que específicamente existiera esa posibilidad de recobrar, digamos, un espacio de vergüenza social frente a la visibilización de los otros países, que ejecutara una acción decidida hacia el cambio de visión frente a su quehacer cotidiano. A partir del trabajo de la alegría, del enfoque de la idea rectora y de ese contexto de recuperar el civismo de Cali, entonces, y de ese contexto se trabajó pues el tema de los Juegos Mundiales. Seguidamente pues aparece entonces una idea rectora que, después de ese análisis de contexto social, pues obviamente va a requerir que se implique una idea de modificación de ese comportamiento social, y que se genere una línea de acción que orienta pues las acciones colectivas para buscar ese objetivo común. Obviamente, después de tener esa idea rectora, la idea es que en la organización de un evento deportivo, multideportivo, hay una división de responsabilidades en función a los atributos y competencias del recurso humano, que tiene que ver nada más pues con hacer una estructura organizativa acorde a esos productos y servicios que requiere la realización de un gran evento deportivo, y a partir de ahí, de esa división, empieza entonces a listarse todas las actividades que se deben desarrollar en función de la idea rectora, y que obviamente nos llevan a que se clasifiquen esas acciones de acuerdo a su nivel de importancia y al tiempo que van a requerir en ejecución. Se prioricen esos hitos, y a partir de esa priorización de hitos entonces se vaya materializando
se va materializando el trabajo que integra todo el equipo para la organización de un gran evento deportivo. Aquí nos encontramos con el digamos, flujograma de trabajo para la organización de unos Juegos Olímpicos, el diagrama que se encuentra pues en el Manual Técnico de Organización de Juegos Olímpicos, escrito por el Comité Olímpico Internacional, donde nos muestra las diferentes etapas de la organización de unos Juegos desde el momento de fundación de la organización, que incluye pues la idea de candidatura, el plan de fundación de los Juegos, donde ya prácticamente se aterriza la idea cuando ya se entrega a una sede la organización de un evento deportivo 72 meses antes del desarrollo de unos Juegos. Posteriormente, entre los meses antes, entre los 60 meses antes y el mes 50, ya debe presentarse un borrador del plan funcional de trabajo, y finalmente en el mes 48, 47, un documento final de cómo se va a operar la organización para llegar pues a unos conceptos claros que son transmitidos a cada una de las comisiones organizativas para poder hacer un trabajo pues integrado frente a su desarrollo. La operación del plan de escenarios, los eventos test que se desarrollan 12 meses antes de los Juegos, la operación de los Juegos y por último la disolución de un evento. Si nosotros miramos en perspectiva este desarrollo de 96 meses antes de los Juegos hasta 12 meses después de los Juegos, estamos hablando cerca de 9 años de operación en la organización de un gran evento deportivo, y que al final, revisándolo con las dinámicas de planeación en influjos de recursos, maneja nuestro contexto en Latinoamérica, nos vemos abocados a que necesariamente muchos de estos tiempos son realmente muy, muy cortos y obviamente, digamos, deben ser muy bien tratados al momento de la elaboración del plan director, en función a los tiempos en los que vamos a contar con los recursos para desarrollar nuestra organización y materializar esa idea rector. Entonces, básicamente, este es, digamos, un modelo muy macro. Después seguramente vamos a tener que aterrizar a varios modelos y lo vamos a ver un poco más adelante, pero la idea es que sobre estos idearios, pues obviamente las ideas transformadoras que busquen el cambio de acción de un colectivo comunitario en función del legado que deja o que pretende generar un evento deportivo desde el momento de su organización hasta el momento de su disolución, pues deba ser abordado en cada uno de estos momentos que aquí se presentan. Este es un poco parte del modelo europeo, utilizado un poco por los españoles desde el momento de organización de los Juegos Olímpicos del año 92 en Barcelona, donde específicamente parten de esas primeras preguntas de contexto para presentar un dossier. Después desarrollan un organigrama con áreas de responsabilidades y dividen esas áreas en proyectos, funciones y acciones. Un cronograma donde detallan los hitos significativos con su calendario de ejecución, que no es más que este plan director que hoy estamos definiendo. Un diagrama funcional donde cada uno establece unos procesos de cómo va a operar en función a esos recursos humanos, materiales y económicos que van a tener a cargo para el desarrollo de la idea de organización, y finalmente al momento del desarrollo, un minutaje o una definición en tiempo real de cómo se ejecutarían esas acciones. Básicamente basados en mucha parte de estos dos esquemas y aterrizando un poco a la realidad de nuestros contextos latinos en función a todo esto que les comentaba sobre el influjo de recursos, sobre cómo se planean los proyectos, sobre etapas de desarrollo cuatrienales casi en todos los sitios de nuestros gobiernos, pues obviamente hacia ese tipo de ideas han de partir entonces nuestras
en nuestros momentos de planeación para los eventos deportivos. Este es un poco el ciclo que utilizamos nosotros desde nuestro modelo colombiano, donde específicamente realizamos unas primeras preguntas en forma de identificar ese contexto en la primera parte de diseño. La idea es preguntarnos por qué vamos a realizar ese evento deportivo, o sea, cuál es la intencionalidad o ese modificador social que nos motiva a pensar en una idea de un evento deportivo y en determinado contexto geográfico del país. Después es para qué, específicamente, qué es lo que queremos llegar a modificar, con qué, donde nos preguntamos cuáles son los recursos con los que podríamos contar para llevar adelante un proceso de organización y desarrollo de un evento deportivo en todas sus dimensiones, tanto en recursos humanos, físicos, materiales y financieros, en un primer dibujo al por mayor, donde realizarlo en función a esas características que implica cierto evento deportivo y cómo socialmente, qué espacio es el que necesariamente puede cumplir con ese tipo de características de acuerdo a ciertos niveles de exigencia, el cuándo, donde debemos identificar específicamente entonces el espacio temporal donde se puede realizar ese evento deportivo para que genere ese impacto y esa visibilidad que se pretende al momento de integrar la idea de los modificadores sociales, y el con quién, donde buscamos específicamente esas personas que deberían rodear todos los procesos de organización. Posteriormente, digamos que teniendo esas respuestas de contexto, obviamente eso nos lleva a una segunda etapa de planeación, donde establecemos ya ese plan director con una estructura organizativa, unos presupuestos asignados, unos cronogramas, y se busca entonces una contratación de esos servicios que implican el desarrollo de un evento de este tipo. Posteriormente, teniendo esa planeación, obviamente eso deriva en una etapa de organización donde se reglamenta cada una de las gestiones en las diferentes etapas y con la referente normativa que se requiere para cumplir con la legislación reinante. Se operan esas obras y servicios que se requieren en los momentos previos, se ponen a punto no solo los escenarios, sino la integración funcional de todas las áreas que están desarrollando su trabajo para el evento, y se hacen y se pretendería que deberían existir unos inicios, unos primeros simulacros para avanzar un poco en poner a punto esa organización. Posteriormente, pues el desarrollo de un evento deportivo arranca con el arribo de las delegaciones, con las ceremonias inaugurales, con el desarrollo de campeonatos y programaciones, con el control de la organización en sus etapas de servicios y de control de campeonatos, y obviamente al final una etapa de disolución donde se implica pues el levantamiento de los escenarios utilizados, el bodegaje de los implementos para que queden en salvaguarda, las entregas finales, una evaluación del evento, las memorias y las liquidaciones de los contratos. Un poco así nos movemos nosotros. Esto, digamos que en carácter temporal, sobre los lados nuestros está ondeando la periodicidad de entre los 3 y los 4 años, de acuerdo pues a lo que nos implican las políticas de gobierno, donde nos estamos moviendo en esas dinámicas cuatrienales, y a partir de ahí debemos entonces garantizar que ese influjo de información y que esas tareas que están desarrollando cada una de las áreas cada una de las áreas de organización del evento deportivo pues se sumen a ese espacio de desarrollo en temporalidad. 5 minutos más, Luis Carlos. Dale que ya terminamos casi. Básicamente la gestión del plan director implica unos temas absolutamente esenciales. Lo primero es recaudar la información esencial del evento, es decir, yo no podré planificar el transporte de un evento deportivo si no conozco necesariamente cuáles son las disciplinas que van a llegar a participar. Obviamente, si yo voy a tener un
un campeonato mundial de baloncesto donde son 8 equipos finalistas, pues seguramente los equipos, los buses que transportarán a esos equipos o los vehículos no podrán ser con una capacidad menor a 36 personas, teniendo en cuenta que son de 12 a 15 integrantes del equipo y obviamente más todo lo que conlleva pues su equipamiento deportivo, y si estamos ahorita en el escenario de pandemia, pues todo el distanciamiento social con la suficiente ventilación. Entonces, una sola información deportiva me deriva a mí sobre todos los servicios que deberé planear en función a esa información esencial. A partir de ello, obviamente, habrá una división de responsabilidades. Hablamos ahorita de una estructura organizativa, unos niveles gerenciales, otros de organización, otros del área técnica, otros del área de protocolo, otros de las áreas de alojamiento, de alimentación, otros de otros servicios como el transporte, y así sucesivamente, para que cada una de esas áreas de trabajo pues tendrá unas obligaciones referentes en tiempo y espacio para el desarrollo de sus funciones. Cada una de esas tareas deben ser listadas por esas áreas de actuación. Cada uno listará y deberá clasificarlas por orden de importancia y tiempo. Hay unas acciones que son sucesivas o que necesariamente tienen un desarrollo cronológico en dependencia de otros. No podré en algún caso hacer una premiación de un evento deportivo si antes no se han realizado los campeonatos en sus etapas clasificatorias y finales. Entonces, esas secuencialidades de organización necesariamente requieren una programación de interacciones y obviamente una clasificación por orden de importancia de cada acción y el tiempo en que se ejecuta. La idea es que esa programación de interacciones deriva entonces en una integración funcional de todas las áreas y se realiza un seguimiento cromático de acuerdo a esas actividades que se van a llevar a cabo dentro del plan director, señalando, por ejemplo, en rojo aquellas actividades que no se han llevado a cabo, en amarillo las que están en proceso y en verde aquellas que se han realizado. Ahí tenemos, por ejemplo, una imagen de una sesión de revisión del Project Manager de Tokio 2020, la 11ª sesión de revisión, donde básicamente se está haciendo un monitoreo casi cada 60 o 90 días sobre el avance de las actividades del plan director de un gran evento deportivo. Entonces, bueno, aquí es más básicamente el resumen que quería hacerles el día de hoy y ponerles pues en plataforma para que todos tengamos oportunidad de aportar a esto y a lo que nosotros estamos básicamente hoy llevando a cabo en nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Luis Carlos, muchas gracias. Ahí acabo de ubicar también en el chat varios de los documentos que tú citaste para que quienes están en este momento en el Zoom los puedan descargar. Igual pedirles a cada uno de nuestros participantes el día de hoy que si pueden también compartir sus presentaciones, pues lo hagan, porque esto se convierte en material de estudio, en material de trabajo con nuestros estudiantes, etc. Damos entonces la bienvenida a Verónica Velázquez Restrepo del Comité Paralímpico Colombiano. Ella pues tiene una experiencia también en el montaje de los eventos del ciclo paralímpico, entonces le damos la más cordial bienvenida. Vero, esta es tu casa. Hola Pacho, buenos días, ¿cómo estás? Muchas Benito. Gracias por la invitación, muchas gracias a todos. Buenos días para todos y todas los que nos acompañan el día de hoy. ¿Me escuchan bien? Quiero Sí, confirmar pero mi audio. tu audio Sí, está señor. bien, pero estás Volvemos sin al cámara. inicio. Ahora sí. Ah, estoy sin cámara y yo acá No, la ya, activa. ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, voy allá, si me ayudas, Pacho, que acá me dice que... No, ya te vemos. Sí, estás bien. Perfecto.
Sí, todavía no puedo compartir la pantalla, así que gracias por la invitación y definitivamente que apoyándome mucho en lo que ya Luis Carlos nos acaba de compartir. Lo que quisiera también compartir con todos ustedes es estas como unas 5 esferas que son bastante importantes a tener en cuenta en la realización de eventos deportivos que tienen de naturaleza deporte paralímpico y que en nuestra experiencia, por supuesto en la participación de estos eventos y en la organización también de algunos, pues sentimos que es muy importante tenerlas presentes. Entonces, les pido por favor me confirmen que están viendo mi pantalla. Correcto. ¿Sí? Ok, Sí, perfecto. Entonces, tenemos un primer ítem para nosotros muy importante, que es la accesibilidad, que es un componente transversal en toda la organización de unos juegos en términos paralímpicos. Sin embargo, quiero hacer una observación bastante importante y es que debe ser una accesibilidad basada en el diseño universal y esto quiere decir que debe ser pensada en cómo esta accesibilidad puede ser funcional incluso después de los juegos, ¿sí? Entonces aquí yo les traigo una foto de Lima, de nuestros últimos Juegos para Panamericanos, donde Lima hizo un excelente trabajo en el tema de accesibilidad. También les traigo una foto de señalización, perdón, para personas con limitación visual. Y aquí me quiero, perdón, me quiero detener un poco porque a veces pensamos que la accesibilidad solamente tiene que ver con dar acceso a las sillas de ruedas o incluso a las mamás o a los bebés que van con sus hijos. Sin embargo, es importante también pensar en la tercera edad, en las mujeres, en los niños, y aquí se ha hecho un buen desarrollo desde el diseño universal para que incluso todas las poblaciones puedan servirse de todos estos diseños y puedan acceder de manera más tranquila a un evento deportivo. Este principio también tiene que ver con poderle brindar, por supuesto, a los deportistas, pero también a la familia paralímpica, poder estar dentro de los eventos de manera tranquila y que puedan disfrutar del evento con todas las comodidades y con toda la tranquilidad que puedan tener dentro del mismo. Es importante, por ejemplo, aquí resaltar que las autoridades de IPC, cuando vienen a revisar los escenarios deportivos donde se van a desarrollar las competencias, están revisando incluso hasta si hay un extintor en la pared, que unos metros, 2 metros antes, haya una señalización en el piso que le permita a las personas con limitación visual saber que en 2 metros, en 1 metro, van a tener un obstáculo en ese costado, a su lado derecho o a su lado izquierdo. Así que a veces pensamos que solamente señalar o dar espacios un poco más amplios, y esto va un poco más allá, porque incluso esa señalización que se hace para las personas con limitación visual sirve también para los niños, para los bebés, para las mamás que van con sus coches y demás. Así que es importante saber que se viene desarrollando este concepto de accesibilidad, pero también de una manera universal, que sirva y que sea de servicio para todas las personas, independientemente de su condición. El siguiente ítem muy importante tiene que ver con el transporte. Y aquí son dos aspectos grandes en el transporte. El primero, todo lo que tiene que ver con el transporte interno, logística interna de este transporte para atletas. Aquí ustedes están viendo el transporte que se utilizó para Lima y las estaciones donde el transporte interno de Lima recogía a nuestros atletas. Como ustedes pueden observar, pues hay rampas bastante amplias para las personas que utilizan silla de ruedas. Los buses tienen ascensores para que las sillas puedan subir, pero hay un ítem muy importante que tiene que ver justamente con exclusivamente los eventos paralímpicos, y es la implementación que nuestros deportistas manejan. Esta implementación tiene que ver, por ejemplo, en el caso de atletismo, diferente a su silla de desplazamiento. Así que es muy importante que en este transporte que las organizaciones eligen
exijan para los deportistas haya suficiente espacio no solo para sus sillas de ruedas, sino para su implementación técnica específica para cada deporte. De eso voy a hablar ahora también más adelante. Y por otro lado, que haya un transporte interno que les permita a la familia paralímpica y también a los espectadores en situación de discapacidad poder acceder de manera más fácil a los escenarios deportivos. Básicamente. Muy bien. El siguiente ítem tiene que ver con la implementación técnica específica. Y aquí es muy importante todo el desarrollo que las federaciones internacionales por deporte han venido desarrollando. Por ejemplo, ustedes aquí ven una foto a la izquierda de goalball, que es un deporte que las autoridades de la Federación Internacional exigen, por ejemplo, que no haya ruido mayor a 40 decibeles en el mismo escenario, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque como ustedes saben, este deporte utiliza un balón que es sonoro y los deportistas se mueven a través de del balón sonoro. Así que es muy importante empezar a tener en cuenta las características específicas de cada deporte. Esto pasa en goalball, pasa también, por ejemplo, en bocha, que las federaciones internacionales exigen que hayan unos niveles de silencio importantes para que los atletas puedan desarrollar muy bien. También pasa, por ejemplo, en fútbol para ciegos, pasa igual, que están exigiendo que los ruidos sean por debajo, y esto nos implica a nosotros unas adecuaciones en nuestros escenarios para el buen desarrollo de estos deportes específicamente, además de hablar de la implementación técnica para los atletas, que tiene que ver, por ejemplo, ustedes están viendo aquí en baloncesto en silla de ruedas, la mayoría de sus atletas tienen una silla con la que juegan, otra con la que entrenan y otra es la que ellos utilizan en su día a día. Así que empezar a buscar espacios amplios donde también en los escenarios los deportistas puedan asegurar su implementación técnica es un ítem bastante importante. Al mismo tiempo que adecuar los escenarios para la práctica de deportes paralímpicos específicos. Entonces hay varios que tienen, no sé, en baloncesto en silla de ruedas, puedes utilizar el mismo maderamen que se utiliza para deporte convencional. Sin embargo, en deportes como bocha, es importante que el piso tenga unas características especiales para las bochas y que tengamos una delimitación del espacio para los atletas, para las personas que están como espectadores. Así que esta parte de la implementación técnica a veces no es tan clara, ¿verdad? Sin embargo, en la ejecución del evento como tal es fundamental y hay reglamentos específicos para cada deporte. Así que es importante tener esta claridad presente. También un ítem bastante importante tiene que ver con la clasificación funcional de nuestros deportistas. Normalmente a las Paralimpiadas como Río, Tokio y demás, el 90%, 95% de los atletas llegan ya clasificados, llegan con su clasificación funcional confirmada. Sin embargo, en eventos como los Juegos Panamericanos Juveniles, que vamos a desarrollar aquí en Colombia, es completamente contrario. El 90% de los atletas van a tener su primera clasificación funcional. Así que aquí es muy importante tener presente que el evento como tal va a empezar 2 semanas antes de la inauguración, ya que tenemos espacio de clasificación funcional 2 semanas antes del inicio del evento. Y el volumen, por lo menos en Juegos Panamericanos Juveniles, es bastante amplio porque todos los deportistas están buscando su primera clasificación funcional. Y aquí buscar espacios de consultorios amplios que tengan sus camillas y las especificaciones técnicas que se necesitan para la clasificación va a ser muy importante. Para las personas con discapacidad intelectual se requiere que haya un consultorio donde esté el psicólogo que va a aplicar algunas pruebas para los temas de coeficiente intelectual, las pruebas en el tema de clasificación visual que requieren
aparatos específicos que puedan verificar, por supuesto, la discapacidad. Es importante tener presente que estos espacios se tengan contemplados en la realización de los eventos como consultorios independientes, con, por supuesto, toda la privacidad y toda la seguridad que se necesita para el desarrollo de estas actividades. Y un último ítem, Pacho, que a veces no se toma muy en cuenta, pero que para nosotros es vital en el desarrollo de eventos deportivos paralímpicos, tiene que ver con el voluntariado. Este voluntariado, que son estas personas que están todo el tiempo en nuestros escenarios deportivos, conociendo sobre nuestros deportes, pero que además se vuelven las personas que indican a las personas que tienen movilidad reducida o que tienen alguna discapacidad cómo ubicarse, por dónde entrar, cómo ingresar. Y aquí es bastante importante la capacitación que se le da al voluntario con relación al manejo de la discapacidad y de las personas en situación de discapacidad para su movilidad dentro de los mismos escenarios deportivos o dentro de los eventos que se estén desarrollando. Entonces, estos 5 ítems, Pacho, nosotros consideramos que son de los más importantes que se deben tener en cuenta a la hora de la realización de un evento en deporte paralímpico, dejando, por supuesto, presente que la accesibilidad para nosotros es un tema transversal que debe permear a toda la organización y que debe impactar desde la persona, desde el niño que quiere ver el evento hasta la persona en situación de discapacidad que está participando en el mismo evento, es decir, a los mismos deportistas. Muy bien. Muchas gracias, Vero. Hay uno de los temas que son cruciales en la organización de un evento deportivo. Regularmente cuando hacemos un gran evento y pensando sobre todo en los espectadores, que en última instancia son los que hacen posible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista turístico, la realización de un evento, tiene que ver con la configuración de actividades culturales. O sea, nadie va a un evento deportivo del ciclo olímpico exclusivamente a ver el tema deportivo. O sea, uno se impregna de la cultura, se impregna del relacionamiento con otros dentro de este tipo de espacios, y para ello tenemos también como invitado a Fernán León Nao Mejía, quien ha tenido pues la fortuna también de acompañar este tipo de eventos, y ese es el tema que va a tocar él. O sea, cómo es el relacionamiento cultural con el deporte en la organización de un evento. Fernán, bienvenido. Bueno, muy buenos días. Si quieres, soy tu amigo del alma y le olvida el nombre. Muchas gracias. No, de verdad, muchas gracias por el espacio. Todo un honor compartir acá con Luis Carlos, con Héctor, con Claudia, con todos que pues de todos hemos interactuado en diferentes eventos y hemos aprendido, yo creo que de la experiencia, de los aciertos, de los errores y de todo lo que genera un gran evento deportivo como estos de los que estamos hablando. Y obviamente el aprendizaje en el ambiente de la organización de eventos paralímpicos es otro mundo nuevo que yo creo que todos tendríamos que pasar por eso, con base en lo que decía Verónica. Simplemente piensen en el reglamento aeronáutico de transporte de personas en condición de discapacidad que varían de país a país, y en los cuales no permiten en muchos países más de 4 personas que tengan que movilizarse en silla de ruedas por vuelo, lo que logísticamente en el tema de transporte se vuelve unos incrementos muy significativos y que pues ojalá más adelante los podamos analizar desde esas otras perspectivas comisión por comisión. Pero bueno, como decía Pacho, efectivamente los eventos deportivos tienen a su alrededor unas cosas. Ya hemos venido desarrollando los componentes técnicos y específicos, tanto de los convencionales como del paralímpico. Y pues aquí les voy a compartir entonces la pantalla. Ya regálenme un segundo, por favor, que me está pidiendo. Y
Me confirman por favor que puedan ver mi pantalla. Ya está compartiendo, pero no, todavía no está. Ahora sí. Ya, ok, perfecto. Bueno, digamos que como inicio al tema de la ciudad de Medellín, todo este tema cultural parte de la articulación de lo que fueron los Juegos de 2010, los novenos Juegos Suramericanos, en los cuales se tomó como base la cultura metro que venía incidiendo en nuestra ciudad de manera significativa frente a la pertenencia que tenían de los ciudadanos frente a este sistema de transporte. En el autocuidado de precisamente lo que se construía y que eso se transfirió a esos juegos, de alguna manera fue algo bastante importante, bastante polémico para la época de 2010, en los cuales frente a la organización el primer pedido que se hizo es que no iba a haber cobro de la boletería, porque de alguna manera todo este tema de la infraestructura y los escenarios eran construidos con los impuestos de los ciudadanos y en los cuales a través de ellos precisamente se quería articular esa estrategia de cuidado de los mismos post-evento y en los cuales ellos hacían las filas para ellos y poder acceder a la boleta según su capacidad, pero que eso marcó de alguna manera un hito en ese tema de la organización de los eventos deportivos frente a esos temas administrativos y financieros, y que fue muy interesante para la ciudad, y como consecuencia de ello hemos visto que hoy 10 años después todavía los mantenemos en una calidad, incluso ellos han sido mejorados, incluso bajo ese esquema los mismos ciudadanos pueden ir a entrenar donde entrenan los jugadores de alto rendimiento de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Pueden hacerlo a través de la página web de nuestro Instituto Municipal de Deporte, el INDER Medellín, con los cuales al acceder con unos ciertos requisitos puedes ir con tus amigos a jugar en la cancha de voleibol donde entrenan las selecciones. Entonces, en ese orden de ideas, pues ese tema de la cultura creo que debe ser, como le decía Pacho, esa articulación con procesos educativos y formativos de ciudadanía que se deben articular a este tipo de eventos deportivos y que en muchas ocasiones nosotros, pues por la gran cantidad de información, por las grandes de aspectos importantes y que obviamente se centra en la parte técnica, que es nuestro quehacer para que el deportista pueda hacer lo que tiene que hacer, pero yo, por ahí un micrófono. El señor Dao, ¿sí? Allá, usted consultado, yo acá con por ahí. Ahora hay un micrófono abierto. ¿Aló? ¿Sí, aló? Allá usted consultado, yo allá como fila. Oscar, perdón, ¿me ayudas a identificarlo? Es iPhone Manuel Williams. Exactamente. Ok, muchas gracias, Oscar y Pacho. Y entonces, en ese mismo orden de ideas, pues digamos que hay parte de esa cultura de apropiación de los escenarios deportivos que efectivamente se convirtió en esa bandera de batalla que posteriormente dio el inicio a ese proceso de candidatura a lo que es a la Copa Mundial de la FIFA por parte de Colombia y obviamente a Medellín sede. En ese tema, pues en los temas culturales, como lo decía Pacho, no solo desde lo artístico y todo eso, sino desde el componente del análisis de las culturas, pues si ven el logo era una taza de café y en las cuales en los estadios no se podía vender tinto. Teníamos solamente la autorización de uso de marca de productos Coca-Cola en un país totalmente cafetero donde 3 de las sedes tenían, fundamentan mucho de su economía en la producción cafetera. Entonces ahí es donde uno dice que efectivamente los grandes eventos también se equivocan, ¿cierto? En ese análisis. Y que también en la indagación que se hace acerca de eso, pues Coca-Cola como tal, como patrocinador, tiene una marca de productos de café, pero que no alcanzó a llegar al país por todos estos problemas, asuntos administrativos de autorización de uso de productos y sobre todo en alimentos, para poder ser la marca que se vendiera en los estadios, por lo cual entonces también estuvo limitada. Entonces ahí es donde uno dice que efectivamente si esos aspectos culturales y de contexto, como lo han ido diciendo Luis Carlos y Verónica, pues son de suma importancia a la hora de las acciones de comunicaciones y de mercado de los eventos deportivos. De igual manera, lo que tratamos, ahí les muestro las 3 mascotas, pues está Jean, que era la mascota de los Juegos Suramericanos en los cuales se utilizó para entregar el legado y se hizo un evento
en los cuales le entregaba el legado a Bambuco, que era la mascota de la Copa Mundial de la FIFA Colombia 2011. Eso es de una manera simbólica con ese evento de ciudad, que efectivamente eso continuaba, o sea, que viene en una transición y que no son eventos aislados, sino que tienen como un hilo conductor frente a esto, y que en ese orden de ideas pues se trató de transmitir como esa cultura, o sea, ya terminamos los juegos, vamos a iniciar con otro evento y vamos a iniciar a apropiarnos de él y a vivirlo y a disfrutarlo. Y efectivamente es aprovechar ese legado de ciudad que venía de los Juegos Suramericanos, que era más que infraestructura, o sea, que no solo lo que quedaba era escenarios deportivos de muy buenas calidades y con unas condiciones técnicas bastante significativas, sino que venía algo más. Adicionalmente, pues lo que se hizo en ese mundial, en donde con Claudia Rojas, pues fue algo fundamental y que fue algo que se vendió en todo el país, era el de que efectivamente llevarlo a las personas que no podían ir a los estadios, por los costos, por el acceso a la boletería, por todo esto que implica logísticamente, y también el análisis de situaciones de a quienes beneficia, a quienes perjudica, que a veces no lo tenemos en el panorama y nosotros creemos que siempre estos eventos tienen unos temas positivos, pero para nosotros en esos lineamientos de ciudad que todos conocen, que se firman para como requisitos para acceder a una sede, está en que el espacio aéreo 3 kilómetros hacia arriba es espacio aéreo suizo. Y vaya, háblale a la aeronáutica civil para decirle, señores, que las avionetas que vienen de apartado a las 3 de la tarde cuando inician los partidos no pueden pasar por el centro de la ciudad. Y de ahí en adelante empiezan las quejas, por ejemplo, apartado de la zona donde tenemos costa para el tema de ingreso de todos los mariscos hacia la ciudad, donde cambia toda la estructura y donde la pregunta es en apartado, y bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver con el mundial para nosotros cambiar toda una estructura económica y financiera a raíz de un evento deportivo? Entonces, bajo ese análisis es donde uno dice que efectivamente tiene que ponderar uno a quienes beneficia, pero también a quienes ni les va ni les viene y a quienes en verdad puede afectar de alguna manera este tipo de cosas. Y lo que hicimos fue precisamente, si ustedes, los que estuvieron interviniendo en esta copa, ese trofeo es lo más sagrado que usted pueda ver, hay que cogerlo con guantes, eso, la seguridad de eso es una cosa bastante importante e interesante, pero entonces lo que propusimos nosotros fue el de que llevémoslo a las comunas, montémoslo en el metro, montémoslo en el metro cable, acompañémoslo con la mascota, articulémonos con la Secretaría de Educación para que saquen los niños a la calle, a las puertas de las instituciones educativas y poder en esa caravana que ellos puedan ver y tomarse una foto con algo cercano, o sea, es una Copa Mundial. Y para nosotros ese fue el verdadero gran impacto, pues al fin y al cabo los estadios se llenaron, sí, pero yo creo que el impacto multiplicado en el efecto que puede tener en los niños y en esas nuevas generaciones de que pudieran estar cerca a una Copa Mundial y que pudieron, pues los que podían verlos por televisión obviamente, pero yo creo que ese ejercicio de que la gente pudo ver que el evento se llevó hasta las diferentes comunas, que el Inder Medellín preparó con los adultos mayores comparsas para recibir la Copa Mundial en los barrios más altos de Medellín, con de más bajos recursos, pero que de alguna manera estaban felices porque pues, pasó la Copa del Mundo por allá. Entonces, eso es lo que uno pretende con ese tema desde la perspectiva cultural. Y a partir de eso, pues Medellín empezó a tener un sueño, y en ese Medellín tiene un sueño, pues de alguna manera nosotros lo que se pretendía era consolidarlo en esa candidatura de Medellín a Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018, en los cuales, pues como le decía Pacho, se articulan tres componentes, no es solo lo deportivo, sino lo cultural y lo educativo, y por eso para Medellín era interesante. Por otro aspecto, de que los Juegos Olímpicos de la Juventud no requiere construcción de infraestructura nueva, y ya la teníamos, entonces era aprovechar ese legado en ese aspecto. Entonces aquí les voy a compartir, como siempre saben, videos ilustrativos para este tema. ¿Me confirman, Pacho, si se escucha bien el audio, sí? Sí, correcto.
Medellín. I love Medellín. Bueno, y como ustedes saben, pues llegamos a la final con Buenos Aires, en los cuales ya temas políticos y económicos fueron los que decidieron que fuera en Buenos Aires, con todas las complicaciones que tenían en ese momento financieramente y políticamente, y que se realizaron en una evaluación que he podido rastrear bibliográficamente en una ejecución no tan satisfactoria como lo que se pretendía, pero sin embargo, pues de alguna manera, pues es el objetivo de desarrollarse. De igual manera, pues eso también generó esa apropiación de cultura de Nuevo Medellín y se buscó ese pretexto para que siguiera haciendo una cantidad de cosas y que no, al fin y al cabo, si no se lograba, estaba bien porque se aceleran una cantidad de acciones y planes de desarrollo, vías, infraestructura en cuanto a la proyección de la Villa Olímpica, en este caso, que en el caso de los Juegos Suramericanos de Medellín 2010 se entregó en el tema de estratos de estratos socioeconómicos unidos para que tuvieran un tema de vivienda de interés social, donde se entregó íntegramente todo el tema de las sábanas, todo lo que fuera obviamente utilizable después del paso de los deportistas. Entonces, todo eso hace un aprovechamiento y una apropiación de los espacios por todo el mundo y que la cultura hace que todo el mundo quiera participar de ello. Con la experiencia de Casa Colombia, que tuve la oportunidad de acompañar, por aquí también está Luz Cristina Trejos, quienes trabajé pues obviamente bajo su direccionamiento como coordinadora de la estrategia, en los cuales efectivamente esos Juegos Paralímpicos de Río se utilizó esa Casa Colombia como una estrategia de comunicaciones, de mercadeo, pero de articulación de una cantidad de puntos que tenían que ver con aspectos de integración, de reencuentro de las familias colombianas con la cultura colombiana, con sus deportistas, con este tema de identidad, incluso que se contagiaba a una cultura que es muy similar como la nuestra a la de los brasileros. En esa ocasión solamente hubo 8 casas durante este periodo, era la primera vez que Colombia tenía una casa durante el periodo paralímpico y que también nos dimos cuenta bajo ese análisis que el sistema de información de los juegos tiene que incluir estos componentes. Entonces había un bajo nivel de información frente a la ubicación de las mismas, de cómo se llegaba, qué podían encontrar, pero que de alguna manera a través de este tema de redes sociales y de la estrategia, pues se trató de alguna manera mitigar este bajo nivel de información. Lo otro es que era un alto nivel de sensibilidad sobre la población orgánica, porque era la sorpresa de los personas que vivían en Brasil de poder reencontrarse con un tema cultural y de compartir otras nuevas. En ese aspecto, pues nosotros tuvimos una gran cantidad de visitas y bajo esa estrategia de comunicaciones se utilizaron a grandes rasgos la socialización de los valores paralímpicos que de alguna manera se articularon con los valores olímpicos, como ya les voy a mostrar rápidamente. Se utilizó esa Casa Colombia para hacer la rueda de prensa de los diferentes deportistas en los cuales se brindaba la información pues, propia de una rueda de prensa y se invitaban a los periodistas que estaban cubriendo el evento. Recuerden que el impacto de estos juegos fueron un tema de 27 medallas y una cantidad de diplomas bastante significativas, que en eso, como ven la imagen, los que visitaban Casa Colombia podían dejarle un mensaje a sus deportistas a través de postales y en los cuales la consignaban y la dejaban en un muro, y cuando se hacían estas ruedas de prensa los deportistas podían leerlo y podían, pues obviamente hacía parte de ese respaldo que estaban sintiendo por parte de las personas que visitaban la casa. Y que también generaba un tema de contenido para redes sociales que nos ayudaban en la difusión de toda esta información a través del operador de comunicaciones. Esa estrategia también se articulaba a los actos protocolarios con el embajador de Colombia en Brasil, en los cuales se generaron esos momentos precisamente de articulación. También se fueron escenarios diplomáticos frente a la gestión que durante la Casa Colombia para el tema de visas y otro tipo de temas
migratorios también se habilitaron ciertos escenarios para poder hacerlo. La articulación también con el envío y relacionamiento con las personas que se encontraban en condición de privados de la libertad, colombianos que estaban en las cárceles y todo eso, también un tema de relacionamiento público, que yo creo que hizo parte de ese éxito, además de lo deportivo, porque 27 medallas son 27 medallas, aunque para muchos no sean de igual valor, pero yo creo que para el movimiento paralímpico lo es, y en muchas ocasiones pues son subvaloradas por los medios de comunicación como tal. Entonces quería hacerse un refuerzo sobre eso. También como estrategia de mercadeo se articuló con varias empresas con el tema de la estrategia de promoción de Colombia. Se hizo una estrategia también de articulación con el Medellín Convention and Visitors Bureau para que tuviera presencia durante los Juegos y apoyara a la casa con ciertos recursos y elementos. Se hizo la convocatoria para que personas que eran colombianas y que vendían productos o servicios se articularan en la casa y pudieran estar allá para vender esos productos típicos. Y se articuló también el tema cultural a través de la música, con esos escenarios en clases de salsa, clases de diferentes ritmos propios de Colombia, el vallenato, y se ambientaba con todo eso. Y pues lo que no podía faltar es la articulación con la bebida que nos caracteriza, como era el café, para poder trabajar de alguna manera toda esa articulación en lo que se exponía allá. Me encontraba unos supercocos, bombón, o sea, todo eso que era tan propio nuestro. La población impactada que se logró en la Casa Colombia fueron más de 14.000 personas censadas uno a uno al ingreso, que es un impacto muy significativo en 6 días de apertura de la casa, en 8 días. La integración cultural, donde quienes ven ahí al lado de nuestros deportistas, Amaja, sabe más de Colombia que muchos de nosotros, se sabe todos los departamentos, se saben las capitales, se sabe todo el tema cultural, la música, cantaba todas las canciones de Carlos Vives, todo lo que se les ocurre de Colombia. Pues yo no vi ninguna mejor embajadora que ella es de Serbia. Entonces es donde uno dice, bueno, efectivamente, esto hace un tema de trascenderlo en la interculturalidad que se pretendía con la Casa Colombia. En ese orden de ideas se generaron también otras estrategias, que eran estas manillas. A cada persona que entraba a Casa Colombia se le entregaban 6 manillas del mismo color, o sea, 6 de amistad, por ejemplo. Y la forma de conseguirla de los otros colores era precisamente intercambiándola con otras personas que ingresaban a la casa. Entonces, y cuando conseguían las 6, se les regalaba la de Colombia Río 2016, la blanca de abajo. Entonces eso generaba una estrategia de interacción entre todas las personas, y todo el que entraba a Casa Colombia tenía la meta de salir con efectivamente las 7 manillas y llevarlas, y ustedes saben que eso uno se lo pone y genera una recordación de marca durante varios días, hasta que mucha gente hasta que se acaba, hasta que ya se daña por la humedad y otros factores, pero encontraron en esa manera ese tema de integración con otras personas que ni conocían. Entonces, hace parte como esto, y como ven ahí están los valores conjugados, tanto del movimiento paralímpico como los del movimiento olímpico. En ese sentido, ha crecido y ha mejorado a partir de los Juegos todo este tema de los deportistas paralímpicos, del apoyo de esas articulaciones a la educación física adaptada, el deporte adaptado como base para llegar al deporte paralímpico, y que efectivamente pues está articulado a eso, empezarlo a incorporarlo en ese ADN cultural que tenemos en Colombia como una de las otras grandes herramientas de mostrar. Sabemos que el deporte pues técnicamente tiene una significancia, pero creo que culturalmente también sabemos ese significado que tiene frente a la comunidad internacional. Y posteriormente, finalmente, ya es un tema de articulación que efectivamente Medellín continúa en esa línea de postularse a los Juegos Suramericanos Escolares, precisamente en esa línea del aprovechamiento de los legados, en esa estrategia de articulación para una nueva generación de deportistas que fueran inspiradores y motivadores para las comunidades. Entonces, efectivamente, esos jóvenes que venían y que son los futuros o que están en esa vida del deporte de alto rendimiento, pues fueran o pudieran ser observados por toda la comunidad desde las tribunas. Entonces ahí vuelve la articulación con las secretarías de educación en esas muestras culturales y deportivas educativas y culturales que traía cada una de las delegaciones. Se le dio la oportunidad de participar a los estudiantes de las instituciones públicas de Medellín, y que pues eso se convierte en esos escenarios de compartir culturas de todo Suramérica.
Pues eso a grandes rasgos Aló, quería... aló. Hay un micrófono abierto, por favor, el de Luis Felipe. Entonces eso quería compartirles de ese rápido análisis de la influencia de este tema en la cultura. Muy bien, Fernán, yo quisiera tocar un tema rápidamente, o sea, no, yo no quise hacer presentación, es un tema que a mí me apasiona, pero sí quisiera resaltar unas cosas acá, si me permiten, yo comparto pantalla en un segundo, que tiene que ver con algo que es fundamental en la organización de eventos. Yo quise extraer 4 diapositivas o 5 que de alguien que compartió allí una presentación mía de una charla con el Comité Olímpico, ahí la pueden descargar. Pero quiero hacer énfasis en esto. O sea, nosotros cuando estamos en la organización de un gran evento, en el caso de unos Juegos Olímpicos, el equipo se conforma 7 años atrás. O sea, son 7 años que permanece un equipo trabajando en procura de esto, o quizás más con los momentos previos de la candidatura, como lo expresaba Luis Carlos ahorita. Pero en el caso, digamos, de unos juegos nacionales, de unos juegos bolivarianos, suramericanos, por lo menos en un lapso de 2 o 3 años vamos a estar unidos trabajando. Y es importante generar una cohesión con el grupo de trabajo. O sea, nosotros tenemos que conocer al equipo con el que vamos a desarrollar todo este tipo de iniciativas, pero también tenemos que, de alguna manera, preparar a la familia, ¿cierto? La interacción con nuestras familias, que nuestros hijos, que nuestras esposas, que nuestras compañeras o compañeros estén enterados de cuál es el proyecto en el cual estamos vinculados. Es muy usual que en este tipo de eventos nosotros permanezcamos en jornadas de 10, 12, 14, 16 horas y que nuestra familia no nos vea. Nuestra familia se tiene que sentir parte de la organización de estos eventos, se tiene que sentir orgullosa del rol que cada uno de nosotros estamos jugando. Asimismo, es importante, como lo expresaba Luis Carlos ahorita, hay unas condiciones con las cuales tener que preparar nuestra ciudad, y que Fernán muy bien lo tocaba, que tiene que ver con el tema de la cultura, pero aquí cada vez que se aspira a una candidatura hay unos factores que son intrínsecos a la organización de un evento, pero que tenemos que ser absolutamente responsables no solamente en la formulación, en las características del dossier, sino también en entender cada uno de esos componentes. Hay 4 factores que a mi juicio pueden hacer de un evento el tema más exitoso o el tema más fallido en la organización de un evento, como son el tema de la alimentación, el transporte, el hospedaje y la atención, por ejemplo, a los medios de comunicación. Y hoy yo diría que un quinto, que también lo podríamos ver a continuación, es el tema de la interacción mediática con los medios, con el Wi-Fi. O sea, un evento de estos no se nos puede perder de vista. Fernán lo tocaba ahorita y es un poco de cada una de esas cosas que nosotros hacemos. Estos son temas de los Juegos Suramericanos Medellín 2010, pero nosotros a cada acción que hacíamos era, como lo expresaba bien Fernán, poner a interactuar a la gente. El lema de los Juegos Suramericanos eran: los Juegos son de todos. Y esto fue lo que hicimos: llevar los Juegos a la cárcel, llevar los Juegos a los diferentes lugares de transporte público, a las veredas, a los corregimientos de la ciudad, etcétera. Un tema importante también, que es de lo más complejo de manejar en unos juegos, es el tema del transporte. Y aquí no se nos puede olvidar definir una cantidad de características. Verónica lo expresaba de una manera muy clara. O sea, la logística en el transporte de unos juegos para personas en situación de discapacidad es una situación muy compleja. El tema del tratamiento de las pruebas de control al dopaje se hacen en carros de alta seguridad, como vemos aquí, un carro de transporte de valores, etcétera. O sea, aquí simplemente por poner algunos ejemplos de lo que tiene que ver con el transporte. Otro tema importante es el tema de la seguridad, y aquí podríamos preguntarnos qué tiene que ver esta situación de las cámaras con la seguridad.
Esto es simplemente el mapa de las cámaras que nosotros teníamos previsto para el Mundial de Fútbol 2011, que se jugó el Mundial de Fútbol que se hizo en 8 ciudades de Colombia, y este era el mapa de cámaras en el Estadio Atanasio Girardot. Todo estaba ubicado hasta que llega la Casa Militar, que es la que coordina todo el tema de la seguridad del presidente, y se iba a generar un conflicto entre las empresas transmisoras de televisión, en este caso con RCN, porque donde estaban las cámaras era donde justamente estaba diciendo Casa Militar que tenían que estar los francotiradores de la seguridad del presidente. Entonces son temas que tenemos que tener. Traigo este ejemplo aquí a colación, del tema de telecomunicaciones en Wi-Fi. Fernán me acompañó en esa aventura. Estuvimos en la final de los primeros juegos Supérate en el Hotel Tequendama, y a las 2 de la mañana nosotros teníamos 2.500 chicos hospedados allí en el Hotel Tequendama, y a las 2 de la mañana de pronto me llama a mí el general que controlaba el hotel y me dice, Pacho, o controla a esos niños que están en este momento corriendo por todo el hotel y tocando las puertas, jugando Tintín corre-corre, o se van de este hotel o desocupan este hotel. Salimos todos nosotros del equipo a verificar qué era lo que pasaba, y efectivamente lo que no había era Wi-Fi. La respuesta nuestra fue simplemente: cuando ustedes arreglen el Wi-Fi, nosotros entramos a los niños a sus habitaciones. Esos son temas importantes. Y otro tema es el descanso del equipo. O sea, en la organización de estos grandes eventos tenemos que tener lugares de descanso para nuestro equipo. Esto es un ejemplo real de los Juegos Suramericanos. Nosotros teníamos un conjunto de camas en Plaza Mayor para que pudiésemos hacer unas siestas de un par de horas, porque eran jornadas de 20, 22 horas nosotros realmente estar trabajando en un evento de esto. Entonces, estos son temas que no se nos pueden perder, y con esta última diapositiva quiero invitar también al próximo tema dentro de 8 días, que es el tema del medio ambiente y el deporte. O sea, hoy no hay ningún evento del ciclo olímpico que no pueda planificar o que pueda planificar sin contemplar con rigurosidad el tema del manejo medioambiental en el evento deportivo. Y por supuesto, algo que no hicieron mención los compañeros, bueno, Luis Carlos sí lo hizo, era con el tema de rendición de cuentas, es siempre que estamos en la organización de un evento deportivo, estamos con un pie en la casa y otro en la cárcel. O sea, es muy importante que quienes manejamos recursos del orden público, pero también de lo privado, por supuesto, tenemos que tener una prudencia y un gran equipo para el manejo de los recursos, y no vernos inmiscuidos en situaciones complejas del orden jurídico. Entonces, con este espacio, pues cerramos esta primera ronda de intervenciones. Vamos a darle la pregunta, el uso de la palabra, perdón, a los compañeros que se encuentran aquí en este grupo de Zoom, por si quieren hacer algún tipo de intervención y que podamos dialogar un poco, hacerle preguntas a nuestros invitados, o si no, seguimos ampliando la discusión. No sé si hay alguno que tenga alguna pregunta. Sí, Eduardo. Primero que todo, pues avalo las exposiciones técnicamente, desde el punto de vista procedimental y organizativo, los eventos magníficas, excelente, porque técnicamente están bien concebidas, están bien sustentadas. Incluso la primera ponencia alcanzó a hacer una pregunta que es la que va a motivar mi intervención, y es el por qué y para qué de los eventos. ¿Cuál es la necesidad de los eventos en este sector? ¿O por qué hacemos eventos? Esa es como la primera parte. Ya se me configuran, y digo, yo tengo mi cabeza hoy dividida, y yo no sé si ya se me va a olvidar escribir con la derecha y pensar por la derecha, pero pienso que la alienación de nuestros eventos, la carga ideológica que hay detrás de todos los eventos, la manera como los medios de comunicación, que escasamente se mencionaron acá, han impactado sobre la estructura de la sociedad, me parece que también obliga a pensar, y sobre todo en la primera pregunta que hizo Luis Carlos, creo que fue la primera pregunta, el por qué de los eventos, el por qué y para qué los eventos.
para no caer en ese espectro de la alienación en la cual, incluso me acordé de un texto argentino que encontré hace un par de años, que decía que los profesores de arte eran de izquierda y los profesores de deporte y de educación física eran de derecha. Me dejó muy inquieto. Pero después había toda una fundamentación, había toda una estructura del por qué. Entre otros, el mismo origen un poco neofascista del movimiento olímpico, de todos sus directivos que han sido pertenecientes a estas corrientes, etcétera, y que han logrado dominar el mundo a través de este mecanismo. Entonces, por eso digo, hoy, desde el punto de vista técnico, perfectas, absolutamente perfectas las sustentaciones. Los felicito a todos los tres ponentes, maravillosas, pero me queda esa primera apreciación, el por qué estos eventos y con esa naturaleza. Incluso en el preámbulo, yo por ahí subí unos par de artículos, unos 3 artículos en el WhatsApp, no hoy, sino en esta semana, que era la idea de abrir un poco el debate de que mientras los países pierden, el movimiento olímpico, la FIFA se llenan de recursos. Incluso hay un artículo que demuestra que, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional podría vivir sin Juegos Olímpicos durante 8 años y no le pasaría absolutamente nada. Pero los países sí quedan con las deudas, los países sí quedan con, incluso con pérdidas absolutas. Montreal, por ejemplo, pasó de ser, después de los Juegos Olímpicos, pasó a un tema temerario de deuda altísima. Grecia sufrió la caída total de su economía. El único evento que aparentemente dio algo fue el de Los Ángeles. Entonces, digamos que, insisto, tengo mi cabeza un poco maltrecha. Desde el punto de vista técnico, muy bonita la exposición, muy bien, muy técnica, muy puntual, pero me quedan esas preguntas de fondo para la reflexión. Por ahí hay una tesina también de otra argentina que se llama La fantasía de la aura olímpica. La fantasía de la aura olímpica. Y es como todo eso nos ha motivado y cómo nos mueve a otras cosas. Eduardo, yo no podría esperar otra pregunta distinta de un economista. Esa era la pregunta esperada del día de hoy. Pero no, yo creo que hay respuestas y también yo quiero que en su orden, tanto Luis Carlos como Verónica y Fernan, pues den su concepto. Yo también tengo una apreciación al final y si alguien más del público que está aquí presente, pues lo quiere expresar también que lo hagamos. Pero yo creo que hay posiciones contrariadas frente al tema también de parte y parte que pueden ser importantes debatir. Luis Carlos. No, excelente la apreciación. La verdad es que esas preguntas y esas dos preguntas sobre el carácter de la intencionalidad que tienen los eventos deportivos, pues obviamente tienen que involucrar, como les contaba al principio, todo un análisis de contexto, y esos contextos Fernán los aborda también de una forma muy interesante, y es a quienes recogen y a quienes afectan los eventos deportivos, y desde el punto de vista económico también a quienes de alguna u otra forma revientan dentro de sus estructuras solamente por mantener digamos, un desarrollo de un movimiento como tal. Recordemos que, por ejemplo, para Toronto 2015 nos encontramos con el desarrollo del aplicativo que hizo la organización a los diferentes sectores económicos de la ciudad, donde a través de una aplicación cada servicio que tenía que ver con los juegos, las personas de las industrias iban de alguna forma registrando en una gran base de datos cuál era el influjo de ingresos que se obtenían por el momento de los juegos, y después eso fue comparado realmente por todo el gobierno canadiense frente ese influjo de ingresos frente a la cantidad de inversiones que tenía que hacer el Estado para mantener unos juegos o para realizar un evento de esa magnitud, y al final se encontró un desequilibrio económico que les dio incluso la sustentación para prescindir de una candidatura que tenían a unos próximos Juegos Olímpicos.
ya que no había un equilibrio económico entre lo que se percibía y lo que se invertía, y finalmente también cómo las comunidades realmente no tenían un crecimiento o no se esperaba en el legado lo que no se recogía en el legado lo que se esperaba desde el momento de planeación. Entonces, esas respuestas al por qué y el para qué necesariamente deben ser analizadas en todos los contextos, y en la medida en que se encuentren, digamos, unas respuestas que motiven esos cambios comportamentales en los colectivos sociales y que de alguna forma muestren que hay una dinámica en el sentido del desarrollo, pues seguramente ahí podemos encontrar un aval para poder proceder a seguir con la planeación de un evento deportivo. Verónica. Pacho. Sí. Bueno, pues muy interesantes, por supuesto, las dos preguntas. Hemos estado contigo, de hecho, en varios espacios y con Julio César y con Luz Cristina, de hecho, debatiendo también estos impactos, ya que en el caso nuestro, esas mediciones de los impactos han sido más desde lo social que desde lo económico, y definitivamente viene siendo muy importante que podamos empezar a medirlo de una manera muy concreta, muy específica, en los Juegos para Panamericanos de Lima. De hecho, en algunas reuniones que tuvimos con el comité organizador en su momento, nos hablaban un poco pues, de este panorama de desequilibrio que también toma a los países en los momentos de desarrollar los eventos. Sin embargo, ellos midieron el impacto social que tuvo para ellos con relación a el desarrollo de algunas actividades económicas nuevas a través de los juegos, para unos servicios muy específicos, y digamos que ahí encontraron una forma, digamos, de equilibrio, ¿sí? Pero sigue siendo una preocupación y un tema pues bastante importante que nos está llevando también a nosotros a tomar nuevas herramientas al interior de los mismos sistemas y empezar a medir de una manera más específica y más profunda todo lo que se pueda realizar a través del impacto pues de este tipo de eventos. Fernán. Bueno, voy a compartir una diapositiva, Pacho, con base en lo que dice el doctor Eduardo. Y efectivamente aquí está el listado de los porcentajes en sobrecostos económicos de los últimos juegos. Lastimosamente no he podido llegarle al dato de Brasil, dado que no han podido segmentar el impacto de la Copa Mundial de 2014 con los Juegos Olímpicos de Río. Y obviamente sabemos que eso ha tenido un impacto sobre la economía bastante significativo. Sabemos que todo lo que se generó en el tema de inversión de parte de esa estructura que tiene el Estado en Brasil, en los aportes desde el gobierno federal y obviamente desde la otra parte del Estado. Entonces, en ese orden de ideas, y culturalmente no tiene la misma significancia. Si lo vemos, lo que decía el doctor Eduardo frente al tema de Montreal de 1976, de hecho, en 2016 se hizo la celebración de que por fin se acaba de pagar la deuda de esos juegos. O sea, por fin se liberaron de eso, hicieron un día una celebración. Voy a tratar de buscar y se los voy a compartir a través del grupo de políticas públicas. Y miren, por ejemplo, en Beijing 2008, que solamente fue el 35% en el tema de los sobrecostos, pero que culturalmente eso es inaceptable en una cultura donde el tema de la disciplina y de la planeación y de la organización tiene otra significancia. De hecho, terminó tanto el reproche social y la presión mediática que el director de los juegos terminó suicidándose. Entonces, muchos de esos aspectos tienen que ver en esa lectura de los diferentes contextos donde hacen los juegos. Recuerden en los juegos de invierno de Sochi en Rusia, todo el tema del movimiento para frente a la comunidad LGTBI y que incrementó en esos costos de seguridad y de mitigación de los impactos como en los aspectos comunicacionales y de ruedas de prensa y toda la estrategia de comunicaciones para mitigarlo. Entonces, todos esos son aspectos que terminan siendo factores importantes de análisis.
Y en el otro es que yo pues vuelvo y digo, es una percepción personal, yo cambiaría la pregunta al revés, y como lo explicábamos, como se ha visto desde Medellín, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que se quiere hacer? Para decir qué es lo que tenemos que hacer. O sea, si que lo que queremos es motivar a la juventud, pues apuntémosle a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Si lo queremos es que se vuelva aspiracional, pues apuntémosle a otro tipo de evento. Si queremos es un tema de innovación y de nuevos deportes, hagamos como Cali, que le apuntó a los World Games. O sea, yo pensaría en invertir la pregunta, o sea, que para qué queremos hacer algo y qué es lo que tenemos que hacer para lograrlo. Yo quisiera complementar otra cosa aquí también con una diapositiva, Eduardo, para darte la razón. ¿Cierto? Realmente en la planificación de estos grandes eventos deportivos hay unos descalabros impresionantes. O sea, y también tiene que ver, yo diría también un cuestionamiento frente a la planificación. O sea, no todos los países en el mundo, ni todas las ciudades de este país están preparadas para enfrentar unos juegos. No todas las organizaciones tienen equipos cualificados para enfrentar un asunto de este tipo. O sea, esto no es un asunto que se maneje solamente como creemos en ocasiones, y aquí lo digo desde el chauvinismo que tenemos los educadores físicos o los profesionales en el deporte, que es que somos los chachos para esto. No, aquí cada vez que se monta un evento deportivo, tiene que hacerse a través de un equipo interdisciplinario. O sea, y esos equipos interdisciplinarios de alguna manera tienen que prever justamente lo que está planteando Eduardo, pero lo que está sopesando Fernández del otro lado igualmente, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto? Aquí todavía hay concejales que cuando se hicieron los Juegos de Medellín 2010, los Juegos Suramericanos, Medellín invirtió 198 mil millones de pesos en eso, y todavía hay un concejal por allí, no quiero decir su nombre, me parece una pesadilla, que dice que era mejor haber invertido esos 190 mil millones de pesos en mercaditos. O sea, esos mercaditos ya no los hubiéramos comido. O sea, y justamente fue a partir de esa lógica que nosotros montamos en Medellín 2010, donde era empoderar a una ciudad frente a la idiosincrasia de unos juegos, que valoraran lo que significaba el deporte, que valorara lo que significaba el turismo, donde se repotenciaron todo el tema de los hoteles, de los hospitales, de las vías, todo el tema del urbanismo social que se hizo en Medellín fue a partir de los Juegos. O sea, no hubiese habido excusa. A mí me tocó, siendo director del INDER de Medellín, transformar el estadio Atanasio Girardot. No hubiese habido la excusa para invertir 21 mil millones de pesos en el estadio si no hubiese habido un mundial de por medio. Lo importante es, o sea, que se trabaja en paralelo en cultura ciudadana, que se trabaja en paralelo en apropiación de conocimiento, pero también, ahí sí le doy la razón a Eduardo, en términos económicos, qué tipos de mediciones nosotros empezamos a entregarle al sector productivo en número de empleos, en toneladas de acero, en toneladas de arroz, en toneladas de huevos, o sea, camas habitacionales que se ocuparon durante la estadía de los Juegos, el tema mismo del manejo medioambiental. O sea, son los asuntos que desde la economía tendrían que aportarse a la organización de un evento de estos. Entonces, y comparto plenamente el criterio monopólico que tiene el Comité Olímpico Internacional o la FIFA. O sea, miren, por ejemplo, aquí lo que sucede con la Selección Colombia, para que no vamos muy lejos. Cada vez que hay un partido de la Selección Colombia, usted le tiene que entregar el estadio de lleno a la Federación Colombiana de Fútbol y sacar a los vendedores del estadio, porque el estadio se convierte en un patrimonio de la federación. Y enseguida toda la boletería, o sea, la ciudad tiene que exonerar de impuestos a la federación, y enseguida todos los recaudos de boletería van para la federación y para la Selección Colombia. Eso no puede ser. O sea, yo ahí sí comparto esa posición de Eduardo en este sentido, y me parece que es importante buscar una mediación cuando se organicen este tipo de eventos. No sé si hay alguien más que tenga alguna intervención en este. Oscar, sí. Hola, Pacho. Hola a todos. Bueno, lo primero es efectivamente, teniendo en cuenta esa pregunta de Eduardo, yo creo que el problema no es de los eventos. Yo pienso que el problema es más desde la política misma que
que se tiene en un país como el nuestro, y en muchos países, por supuesto, sucede esto, ¿no? Y es que a veces cogemos los eventos más de inmediatez, más porque en ese momento hay un gran escándalo y de pronto con esto puedo tapar otras cosas. Y es ahí donde nosotros, a través de estos grupos, de este grupo y de muchos otros grupos, seguramente lo que tenemos que empezar es a pensar cómo se cambia esa estructura, primero nacional y seguramente internacionalmente en cada una de las federaciones donde se hace parte, porque cada vez el evento se vuelve más elitista, ¿no? O sea, cada vez incluso las organizaciones nos piden, nos exigen más de cierto carácter, el hotel, con ciertas características el automóvil, y eso va haciendo que este tipo de eventos pues se incremente el costo notoriamente. Efectivamente, cuando uno revisa, hoy específicamente países como el nuestro, meterse a una olimpiada sería una locura. Eso creo que no es viable en estos momentos, pues por toda la dinámica que trae todo este tema. Creo que Claudia lo anotaba por ahí. Sí, efectivamente los eventos también nos dan desarrollo y eso lo podemos comprobar con lo que ha sucedido en ciudades como Medellín, como Cali. Es cierto que han ido creciendo en infraestructura y que han ido aprovechando. Hoy en nuestra costa, a pesar de todos los escándalos y todas las cosas que hemos tenido, pues también hemos crecido en infraestructura y tenemos buenos escenarios que nos han permitido, digamos que también avanzar en la promoción del deporte, porque debemos reconocer que es que si tengo escenarios también tengo promoción, tengo la forma de que la comunidad también asista pues a utilizar su tiempo libre de otra manera. Pero económicamente permite eso, los vendedores, la camiseta, o sea, alrededor de esto todos sabemos muy bien lo que puede generar, no solamente el escenario, sino el evento y todo lo que trae alrededor de eso. Entonces creo que, como decían, creo que sí hay muchas versiones encontradas, por supuesto, cada uno lo veremos desde una línea, pero creo que si hacemos un análisis durante los últimos 10 años, tal vez o antes, desde los suramericanos 2010 a hoy, creo que nosotros también debemos reconocer que el país se ha avanzado administrativamente, deportivamente, económicamente, pues en temas de infraestructura, y esto nos ha permitido también generar desarrollo deportivo. Muy bien, tenemos aquí la intervención de otro economista, Manuel. Pacho. Sí, te escucho. Te escuchamos. Bueno, yo no soy economista, pero bueno. Lo estabas insultando, Pacho, lo estabas insultando. Exacto, la economista ahí está saltando. Saudita. Mira, hace como un año o 2 años que empezamos este grupo, yo tengo un maestro que es historiador en la Universidad del Valle y empezamos a escribir algo sobre el impacto, la historia y todo el desarrollo que logró Cali y el Valle del Cauca alrededor de los Juegos Panamericanos para tener un escrito en los 50 años, ¿sí? Y entonces, a la luz de todos estos temas, de los impactos, resultados y todo, abrumadores, ¿y para qué los Juegos? ¿Sí? Hay toda una cantidad de agua que ha pasado por debajo del puente, ¿sí? Y entonces, cuando a la luz de los primeros impactos, uno dice, han sido abrumadores en relación a la ciudad de Cali, ¿sí? Al impacto y al desarrollo y el legado que tienen esos juegos 50 años después. Y entonces él me decía, bueno, para que en el ámbito académico y de resultados de la Universidad del Valle también tenemos que ver el impacto, decía, es que cuál era el legado, para qué iba a servir la infraestructura de alojamiento de los Juegos Panamericanos después. Dice, para albergar la Universidad del Valle. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto de albergar la Universidad del Valle? Y en eso es lo que estamos trabajando ahora.
Mi maestro está en año sabático para ver si parte de ese escrito y esa evaluación la presentamos el próximo año. ¿Sí? Entonces, la primera entrevista que yo hice para lo de los juegos fue hablar con el señor Carvajal, Mario Carvajal, y me decía, no, eso fue una locura que se le dio a Herrera y a no sé quién, y nosotros desde la empresa, estábamos en la empresa conversando y tal, y lo apoyamos. Sí. Y hay diferentes versiones. Entonces, nosotros dentro del ámbito del deporte, y como decía Pacho ahora, que los chachos y tal, es que estamos comenzando a hacer desde nuestra óptica esa evaluación de impacto, de beneficio, de legado, todas esas cosas. Y fundamentalmente, si nosotros tuviéramos lo de los ODS o el impacto ambiental, en estos días que conversaba con alguien sobre esto de los próximos Juegos Panamericanos Junior que va a ser Cali, le decía, mire, los eventos que tienen que ver con remo, agua y todo eso que tienen que hacer en el lago Calima, cuando se hicieron los Juegos Panamericanos, fueron aquí como a 3, 4 kilómetros de la ciudad de Cali, donde había un humedal, ¿sí? Un minuto, Manuel. Charco azul. Y entonces, si vamos a medir el impacto ambiental, entonces en el desarrollo ha sido negativo, que Charco Azul ya no existe, ¿sí? Entonces, es hacia cómo hacemos la evaluación de cada uno de estos eventos en los diferentes contextos. Esa es mi apreciación. Muy bien, Manuel. Tenemos dos invitadas que son Elisa y Valeria, que nos acompañan desde Uruguay. No sé si quieren hablar. Tenemos a Carlos también. Bienvenidas Pacho, a este espacio de ustedes. Yo también deseo intervenir, Pacho. Vale, Héctor. Démosle primero la bienvenida a Elisa Blanco, que nos acompaña hoy desde Uruguay. Este espacio es abierto cada 8 días. Cuando estés aburrida los sábados, aquí te puedes meter, Elisa. Tú sabes que somos amigos de Luis Eduardo Lombo desde los Juegos Sudamericanos y claro que sí. Nos llena de información. Entonces a veces es tanta la información que recibimos de Colombia que desestimamos a veces ya. Pero bueno, esta la verdad que nos súper interesa. Valeria Hernández es mi compañera de la Secretaría Nacional de Deporte de Uruguay. Nosotros estamos participando hace muchos años en la organización de eventos deportivos y en los sudamericanos escolares, y hemos aprendido muchísimo de los colombianos. Estamos a años luz, la verdad que hemos organizado eventos acá, organizamos en el 2008, pero los recursos económicos son tan limitados que no nos permite ni siquiera la ciudad, el tema de hotelería, no estamos preparados para eso. Entonces, felicitarlos por esto, agradecerles haber compartido con nosotros estas instancias y obviamente estaremos más seguido por aquí. La pregunta concreta es, no solamente para la organización de los eventos, no los grandes, no los más chicos, estoy hablando de sudamericanos escolares que son bastante menos gente. ¿Ustedes tienen otra forma de saldar las cuentas o solamente dedican dineros para ese evento? ¿O tienen algún destino que sea algún impuesto que esté fijo para cubrir los gastos de esos eventos? La pregunta es esa, porque acá ahora estamos Valeria y yo, en un departamento de eventos deportivos, en el cual cada vez que organizamos algo nos cambiamos de escritorio, pero somos la comisión de transporte, la comisión de alimentación, la comisión técnica, entonces es muy limitado. Por eso capaz que ustedes comparten con nosotros alguna forma de financiar que no sea solamente destinar dinero, porque nuestro país no puede hacerlo. Muchas gracias a todos. Antes de darle la palabra a los compañeros para que te respondan esa pregunta, Elisa, yo quisiera contar una anécdota que es con la que siempre hablo con mis estudiantes este tema. Es una historia real. Mi tía Carolina era muy pobre, tenía 10 hijos, ella era modista y su esposo era sastre. Vivían en una pequeña casa con 3 habitaciones donde dormían todos sus hijos. Las camas eran impecablemente tendidas, con colchas de retazos de la modistería. El piso era de tierra.
pero tú nunca veías la arena de la tierra suelta, siempre estaba apelmazada. Y nos encantaba ir allí porque siempre, o sea, nunca nos sirvieron en un plato que estuviese quebrado o algo, siempre nos daban en tazones de plástico, lo que sea, pero todo era muy limpio. Y simplemente hago esta connotación, es porque es lo mismo que de tener la estructura de un gran evento en pequeña escala, inclusive en el evento de la escuela. O sea, esos principios, que ahí sí yo sería algo que retomaría para no ponerme en desacuerdo con Eduardo, ese principio de excelencia que promulga el olimpismo debería estar presente en lo que hagamos nosotros. O sea, la limitante de recursos, por supuesto, va a ser una variable, pero eso no tiene que decir que bajemos la calidad o sobre todo la calidez de un evento. Quiero darle la palabra entonces a tu pregunta a Luis Carlos, y nuevamente a Verónica y a Fernán, y luego tendría la palabra Héctor Monroy. Bueno, no, respecto a la pregunta, no tenemos o no se encuentra un impuesto de destinación específica para los eventos pequeños, ni incluso para los grandes, realmente de acuerdo a cómo se van generando los proyectos a nivel de los organismos regentes. En este caso, por ejemplo, en el caso de CONSUDE, cuando se generan las solicitudes para organizar en Colombia los Juegos Sudamericanos Escolares, regularmente eso se hace con 2 años de antelación o con 1 año de antelación al máximo, y lo que se hace es apropiar los recursos tanto de la nación como de la ciudad que se está candidatizando para poder confluir en los recursos necesarios y poder desarrollar todas las estrategias. En algunos casos nos hemos encontrado que se han hecho unas dinámicas de mercadeo muy juiciosas. Creo que Luis, que está aquí, me lo va a corroborar ahorita. Cuando estuvimos en los Juegos Centroamericanos Escolares y del Caribe en la primera versión en Puerto Rico, nos dimos cuenta que la mayor cantidad de subvenciones dedicadas a los Juegos venían más de la empresa privada que del propio Estado. Entonces eso, digamos que le da de alguna forma un apalancamiento muy grande a este tipo de proyectos. En el caso nuestro, regularmente el apalancamiento financiero viene en su mayoría del Estado, y solamente, digamos, algunos cupos muy pequeños son conseguidos y muy pocas veces a través de mercadeo con empresa privada que ayuda a subvencionar estas tareas. Verónica. Bueno, tal como lo acaba de exponer Luis Carlos, de hecho, en nuestro caso, en los eventos de ciclo paralímpico, por el contrario, cada vez que un país se postula a una candidatura, debe incluso hacer un pago que se llama derechos a los Juegos, y digamos que los retornos de eso para el país, pues por supuesto no están dados, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que es bastante importante para los Juegos para Panamericanos de mayores. Esos derechos a los Juegos son casi la mitad de lo que se paga para los derechos de Tokio, ¿sí? Y para el tema de Panamericanos juveniles, además de pagar los derechos a los Juegos, el país anfitrión, o sea, el país que va a desarrollar los Juegos, debe garantizar financieramente el alojamiento, la alimentación de todos los países que van a participar dentro de los Juegos. Entonces, no hay, digamos, de los organismos internacionales un apoyo, digamos, financiero como tal para los Juegos, sino por el contrario, la nación, ¿verdad? Y la empresa privada, en los casos que se hagan las gestiones, son los que vienen solventando como todo el desarrollo y la realización de los Juegos, sin ningún retorno por parte de las organizaciones internacionales. Muy bien, yo quisiera darle la palabra a Fernán, pero quiero poner a Fernán que toque otro contexto de esto,
porque yo creo que aquí también hay un asunto de marketing detrás de cómo invierte el privado en las marcas infantiles. Sí, efectivamente, por ese lado yo le iba a tomar dado que Luis Carlos y Verónica lo tocan suficientemente frente al tema de los recursos y que efectivamente, primero, esas condiciones técnicas e información dan un poder de negociación frente a la empresa privada. Por ejemplo, no es lo mismo yo ir a negociar con Cotelco, quien es la organización que agrega todo el sistema hotelero en Colombia, a decirle que yo voy a negociarle a ellos 4.000 o 6.000 noches, en los cuales el precio obviamente va a ser mucho más bajo que si yo me voy hotel por hotel. Entonces, en ese orden de ideas, frente a la optimización de los recursos, es eso. Y la construcción de propuestas y ofertas comerciales que sean significativas de las marcas asociadas al tipo de evento. Como le decía Pacho, en el caso de los Juegos Suramericanos escolares, pues es una gran población que tiene todo el tema de higiene femenino, todo el tema de ropa, todo el tema de cuidados personales, todo este tema que genera frente a los sistemas de pertenencia deportiva, como son las nuevas tendencias deportivas, las marcas de tenis, las marcas de indumentaria, todo eso que genera identidad en este tipo de poblaciones. Yo creo que es una de las grandes estrategias que aún no se han explotado con suficiencia articulada a los eventos deportivos y que ayudan a subvencionar de alguna manera en el aporte de esos temas económicos y también en la gestión desde la perspectiva de la especie como tal para disminuir los costos asociados o los costos directos a la organización del evento. Fernán toca un tema, perdóname Héctor, ya te doy la palabra, pero es que no quiero dejar pasar este ejemplo con el tema de la negociación hotelera. No voy a decir de qué ciudad ni quién fue el personaje, ni mucho menos, pero en algún evento que nos tocó hacer a nosotros en la primera versión de los Juegos Supérate, se le entregó el recurso a una ciudad para que contratara el tema hotelero. Y nos pasaron una cotización que más o menos era razonable de unos, para efectos del cambio de Lisa y de Valeria, más o menos de unos $70 noche hotelera, y eran buenos hoteles, entonces más o menos dijimos que sí. De todos modos, yo tuve una sospecha del tema de la negociación y efectivamente me fui a hablar con el director de Cotelco, que era el gerente nacional de los hoteles en Colombia. Y realmente la oferta por manejo de paquete salía en promedio a $25. O sea, y nos estaban, entre comillas, capturando más de $50 en la negociación. O sea, esto en dinero colombiano, por el número de camas que teníamos, era casi que un recurso de unos 3.000 o 4.000 millones de pesos que nos íbamos a ahorrar en el tema. Entonces son asuntos que también tienen que ver en la forma en que interpretamos y cómo involucramos desde el momento mismo de planificación al empresario. No tocarle la puerta cuando ya todo está resuelto, sino que él sepa y se involucre con nosotros en el evento. Héctor. Voy a tomarme 3 minutos. Yo soy Héctor Monroy, director ejecutivo de la Liga de Tenis de Campo de Antioquia y docente de la universidad. Tengo una gran experiencia organizando eventos deportivos desde lo local, el torneo que hacemos acá internamente en la liga, el departamental, el nacional e internacional. Yo he sido varias veces director de torneos internacionales, Copa Davis, Fed Cup, torneos suramericanos de tenis y cosas por el estilo. 2 puntos a los que me quiero referir. El primero, que me parece muy importante y que es el caballito de batalla con todos los que organizamos eventos deportivos, es conseguir los recursos desde lo privado. Desde lo público tiene su historia, pero mi experiencia en 17 años organizando eventos deportivos, los recursos que he logrado conseguir en el sector privado están dados básicamente por la calidad de la relación que yo tengo con la persona que toma la decisión de aportar esos recursos para el evento deportivo. A veces más que por el retorno que están esperando con el informe del Free Press, que siempre lo hacemos además, la decisión me la toma si la persona tiene una sensibilidad especial con este deporte y con la persona que le está ofreciendo la negociación. Y lo segundo, lo que me quería referir, ya no hablando de eventos de una talla internacional, sino más de una talla local y nacional, yo le insisto mucho a mis alumnos en la universidad que lo primero que hay que tener claro al organizar un evento deportivo es el objetivo o los objetivos, ¿cierto?
Por supuesto que todos deberíamos asumir que el objetivo principal de un evento deportivo son objetivos técnicos, o sea, medir el nivel de desarrollo de un deportista, de unos equipos, o la confrontación entre esos activos es un objetivo técnico. Pero algunas entidades hacen eventos deportivos por objetivos económicos, porque también dejan una utilidad económica. Ejemplo, la Liga de Ajedrez de Antioquia, su mayor rubro de ingresos para poder sobrevivir es la realización de eventos deportivos. Y algunas entidades, entre esas sumo esta Liga de Tenis de Campo de Antioquia, hacemos eventos también por posicionamiento. Somos 20 ligas deportivas de tenis en el país y la Liga Antioqueña de Tenis suma en los últimos 10 años más eventos deportivos internacionales que las otras ligas, y eso lo ha reportado en posicionamiento a esta entidad. Quería hacer ese aporte. Sí, Héctor, lo tienes absolutamente claro con el tema de lo que es el relacionamiento con el otro. Yo recuerdo en palabras de una colega que fue la que manejó todo el tema de marketing en los Juegos Suramericanos, Nora Ángel, a quien celebro, pues ella ha hecho la dinamización de grandes eventos de ciudad como la reunión del BID, de la OEA, etcétera. Es una gran comercializadora. Y yo le preguntaba alguna vez, ¿cómo haces tú para vender $5 millones en una sentada? Y me cogió su celular y me dijo, aquí hay 40 años de amigos. Y así es de fácil. Entonces, eso cobra toda la validez de lo que Héctor está expresando allí. No basta con tener una muy buena propuesta de marketing, sino tener un muy buen relacionamiento. ¿Alguien más? Pacho, también aplica para lo público también. No, por supuesto. Para lo público también. Por supuesto. Sí. Tenemos un minuto más. Una frase final, Luis Carlos, Verónica, Fernán, para darle cierre al evento el día de hoy. Bueno. Pero que la belleza, Luis, cágale. Bueno, yo diría que la frase es como comentaba en un principio, la frase de Vincent Lombardi. Somos de acuerdo a lo que hacemos, de acuerdo a lo que tenemos. Y eso aplica para los eventos deportivos. Revisemos nuestro contexto, qué es lo que queremos modificar y qué específicamente queremos recoger en rentabilidad económica o social, y en función a eso, si eso nos da unos modificadores sociales importantes y hay un crecimiento, hemos dejado algo de nuestra experiencia, de nuestro quehacer para el desarrollo humano. Eso es la reflexión que quería dejarles el día de hoy y agradecerles muy especialmente este espacio, Pacho, por haberme permitido compartir con ustedes en el día de hoy, y a todos los profesionales que están con nosotros, porque de verdad es muy valioso contar con sus opiniones y nos enriquecemos mutuamente en este quehacer. Un abrazo para todos. Muy bien, Berito, una frase para cerrar este evento. Pacho, bueno, pues más que una frase quisiera dejar una invitación para que podamos juntarnos y podamos realizar acciones desde diferentes frentes que nos permitan, y además porque de verdad que es un interés nuestro, estamos muy interesados en que los eventos que se realizan en Colombia sean eventos con un mensaje de equidad para todos, y esa equidad también se da a través del resultado económico y también del resultado social que puedan dejar estos mismos eventos. Entonces es más una invitación a que nos juntemos más seguido y a que podamos intercambiar experiencias y construir acciones conjuntas que nos permitan construir estos espacios de manera equitativa y armoniosa para todas las poblaciones. Muy bien, Fernan. Bueno, yo cerraría en articulación con lo último que dice Pacho. Yo creo que todo el esfuerzo se debe hacer es en la compra, no en la venta. Desde esa perspectiva es precisamente cuando le debemos mostrar el tema del legado, en esa articulación a los intereses de los involucrados, en eso que se vuelva aspiracional, que se vuelva inspirador y que se vuelva
ese punto de encuentro de todos los interesados en el tema de los eventos deportivos, y yo creo que el resultado no puede ser malo. Entonces, desde esa perspectiva que yo creo que entre más aprendamos a ser generadores de articulación, como le decía Héctor también, de contactos, de amigos y obviamente de buenas propuestas y de la buena planeación, yo creo que habrá cada vez más gente que le sume a sacar eventos deportivos con sentido, o sea, con el para qué, y que efectivamente el qué sea muy exitoso. Bueno, yo quiero agradecer en este espacio pues a nuestros invitados, a Luis Carlos, a Verónica, a Fernán, pero igualmente a cada uno de ustedes que nos ha acompañado hoy, a Eduardo por sus apreciaciones, y agradecerle y nuevamente invitar a Elisa y a Valeria para que estén aquí con nosotros. También tuvimos varias gente en nuestro canal de YouTube de Políticas Públicas, a gente de Monterrey en Nuevo León, gente en Apartadó, en Bolívar, en Venezuela, etcétera. Así que a todos ustedes muchas gracias. Dentro de 8 días vamos a hablar sobre medio ambiente, desarrollo deportivo y muy seguramente también en el tema de bioseguridad, en lo que compete con el tema de lo que estamos viviendo en este momento. Felicidades para todos. Nos despedimos en este espacio. Enciendan sus cámaras como siempre. Bueno, muchas gracias a todos y ahí estaremos. Muy bien, muchas gracias. Mauricio Angé, qué bueno tenerte aquí. Pili, chao. Gracias, Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Jenicita, chao, Wilfer. Chao, muchas gracias. Chao. Bueno, hasta luego. Gracias. Wilson, chao. Feliz día.